Hola, somos los pastores Pedro. Y Ana Villegas de la iglesia Full Life. Te invitamos a escuchar este mensaje, pero sobre todo a ponerlo en práctica. Porque cada vez que practicamos la palabra de Dios, eso trae mucha bendición a nuestra vida. Bueno, así que Dios tiene preparado algo muy lindo para ustedes el día de hoy. Y quiero que sepan de que preparando esto, Dios me hablaba y me decía que atesoremos este lugar donde estamos porque Dios está hablando en este lugar. Hay lugares donde tú vas o iglesias donde tú vas y de repente tú entras, recibes, entiendes, escuchas lo que dijo el predicador, pero sales como que ¿qué me llevo yo? ¿Y qué me habló Dios? Pero Dios está ensañado en hablarte a ti en este lugar. Dios te quiere hablar porque no puede ser... es extraño que cuando alguien está hablando de aquí, muchos estén recibiendo lo que Dios está hablando individualmente. Así que cuando tú recibas de Dios y salgas de ese lugar lleno por lo que Él te está diciendo, atesora lo que Él está haciendo porque está hablando en este lugar a tu vida. Porque te ama, porque tú le importas, porque al estar aquí, Él quiere de que tú entiendas lo que Él quiere para tu vida. Amén. Y también algo muy bonito es que cuando estamos adorando, estaba espectacular ahorita la alabanza porque estábamos todos adorando. Yo me imagino que si se veía tan bonito desde acá, Dios debe estar emocionado y encantado por tu alabanza. Así que cuando estés en la alabanza, no se te olvide de que no solamente estás cantando, no solamente estás adorando, sino que Dios está pendiente de escuchar tu alabanza. Y Él te está viendo. Y si se veía bonito de aquí, yo me imagino cómo estará su corazón saltando y emocionado de verte alabarlo a Él. Amén. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero antes quiero hacer un resumen de lo que Dios nos dijo la semana pasada. Porque la semana pasada vimos cómo Dios se manifestó en sus discípulos. Dice la palabra de que estaban todos unánimes reunidos en un lugar y ahí descendió. Y lo más bonito es que la palabra de Dios dice que se descendió sobre todos. Así que Dios no hizo acepción de personas, no dijo para algunos sí, para otros no, sino que Él descendió sobre todos. De la misma forma tienes que entender que Él va a ascender sobre ti, no solamente sobre algunos en este lugar, sino que va a descender sobre ti. Pero debes de estar siempre a la expectativa de que Él lo va a hacer. También hablamos de que Él está sobre nosotros, Él está dentro de nosotros y Él va con nosotros. Esto nos indica de que Dios está interesado en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es una persona grande, poderosa, maravillosa. Es el creador del cielo y de la tierra, de todo el universo. Y ha decidido estar dentro de ti. Pero imagínate que te llame tu jugador favorito o que te llame tu escritor favorito o tu influencer favorito o que te llame una persona a la cual tú admiras y te diga, hoy quiero venir a desayunar contigo, hoy voy a almorzar contigo. Tú en ese momento te sientes que, bueno, algunos alcanzarían a llegar al almuerzo, otros no porque se desmayarían de la emoción. Así que en ese momento tú dices, wow, qué chévere, esta persona a quien yo admiro va a venir y te sientes que importante, te sientes que tienes valor, te sientes que alguien muy alto, muy importante ha decidido estar con quién, contigo, no con tu vecino, no con otra persona, sino contigo. Eso te da a ti valor. Ahora, ¿cuánto más cuánto más valor no tienes si el Dios del universo decidió estar contigo, estar dentro de ti, vivir contigo, ir contigo? Esto te tiene que dejar saber de que tú eres amado o amada, de que tú eres importante, de que tú le importas a Él. Eso te tiene que dejar saber a ti de que tú tienes algo grande que Él quiere desarrollar dentro de ti. Pero muchas veces sabemos la teoría, pero no lo entendemos. Y vivimos con un espíritu de huérfanos, un espíritu como que todo nos va a ir mal, como que todo nos sale mal, como que a mí no me pasa nada bueno, pero no entendemos que el Dios del universo se ha acercado a nosotros porque nos ama, para mostrarnos su amor. Ahora, no solamente eso, Él está más interesado en ti que muchas veces lo que tú estás interesado en Él. Por eso decidió habitar dentro de ti, por eso decidió habitar en ti, por eso decidió estar contigo.
Entonces no puedes echar esto en saco roto entendiendo de que si Dios está contigo y está dentro de ti, quiere estar contigo y te ha empoderado, es porque te ama y es porque te anhela. Así que tenemos que dejar ese espíritu de orfandad, ese espíritu de sentirnos como que vamos por la vida y todo nos sale mal, como que al otro sí, a nosotros no, como que cuándo será mi turno. No, tu turno es ahora, porque es Dios el que decidió estar dentro de ti. Amén. También Él te empodera para que tú entiendas que tú eres amado, pero también te empodera para que vayas a llevar su palabra a otros, para que le hables a otros de su palabra y para que des testimonio de lo que Él ha hecho en ti, está haciendo en ti a otros. Así que nuestro primer punto es no limitemos a Dios. Y tú puedes decir, no, yo no limito a Dios porque yo creo en Dios. Sí, muchos de nosotros creemos en Dios, pero lo limitamos porque vivimos con una actitud como si Él no existiera. Vivimos con una actitud basada muchas veces en nuestras emociones, como que no, mi vida a mí no me está yendo bien y lo que está mal en tu vida, sigues enfocándote en eso y no enfocándote en Dios. Cómo enfrentas tu vida determina cómo tú estás viendo a Dios. Porque si tú enfrentas tu vida cada fin de semana, estás bravo ya a las 5 de la tarde porque se acabó el fin de semana, ya mañana tengo que ir a trabajar, a ese trabajo que no quiero, a ese jefe que me saca la rabia. Bueno, Dios te puede decir, tranquilo, yo te puedo quitar ese trabajo para que no tengas que ir a ese trabajo. Y ahí tendrías un problema mayor, ¿verdad? Pero es, ¿qué tú haces con esa situación hostil? ¿Cuál es tu actitud enfrente a esa situación hostil? ¿Vas a dejar que tu parecer, tus emociones determinen cómo tú te vas a comportar o vas a actuar en fe diciendo lo que Dios dice? ¿Y qué es lo que Dios dice? Bueno, si te dio ese trabajo, si te dio esa situación se te dio ese lugar donde de pronto no la estás pasando bien, tú tienes la capacidad de cambiar eso creyéndole a Dios de que por su poder Él va a hacer que algo cambie en ese trabajo o con ese jefe. O de pronto está en tu casa, te quejas porque tienes que levantarte a hacer desayuno, a hacer comida, tienes que limpiar la casa o te quejas muchas veces. Algunos de los jóvenes, no todos los jóvenes, se quejan de sus padres porque son muy regañones, no los dejan salir, ¿sí o no? Pero tenemos algo en nuestra vida que Dios nos dio que nosotros podemos no actuar de acuerdo a nuestras emociones, ni a nuestra actitud, ni a nuestro parecer, sino en fe como Dios lo ve. De esa forma tú vas a activar tu fe. Dios ya te empoderó a ti para que tú vivas sobrenaturalmente, para que vivas viendo lo físico, pero entendiendo que tú haces parte de un plano espiritual sobrenatural, el cual cuando tú tienes una circunstancia, un problema, tú puedes decirle a Dios de que cambie esa circunstancia, de que cambie ese problema, de que solucione lo que solamente Él puede solucionar. Muchas veces estas situaciones no van a venir porque simplemente tú dices, yo quiero que esta situación se solucione y ya. Muchas veces estas situaciones se van a solucionar haciendo lo que ya Dios te dijo que hicieras, obedeciendo lo que ya Dios te dijo que obedezcas. Porque muchas de las circunstancias en las cuales nos metemos son porque caminamos hacia ellas sabiendo de que estamos haciendo algo que nos va a meter en problema, como hay otras por las cuales caminamos y entramos sin darnos cuenta que llegamos a esta. Pero en la mayoría de las situaciones, cuando sabemos que nos metimos en esa situación por culpa de nosotros y Dios ya te dice lo que tienes que hacer para que salgas de esa situación, que te organices, que cambies, que dejes de frecuentar ciertos amigos o que cambies tus amistades. Si ya Dios te lo ha dicho, entonces tú tienes que accionar porque eso también es fe. Muchas veces tienes fe para ir a la escuela y recibir un grado o estudiar y saber que si lo haces bien te van a dar un diploma. Tienes fe para ir a trabajar sabiendo que si trabajas te van a dar un salario. Entonces tú siempre estás usando la fe, pero la fe sobrenatural que va más allá de lo físico es la que muchas veces nosotros no activamos o no usamos. De que si hay una circunstancia que necesita cambio, que solamente Él la puede cambiar, entonces tú se lo vas a pedir a Él y le vas a decir, Señor, yo voy a actuar de acuerdo a esto. Pero también necesitas fe
para obligarte a ti mismo a hacer lo correcto. Necesitas saber que la fe también se usa para obligarte a ir a hacer lo que ya Dios te dijo que hicieras, que estás postergando. También vemos que la palabra de Dios nos habla de estas circunstancias en las cuales nosotros nos metemos o circunstancias las cuales llegan simplemente porque estaban ahí. En la palabra en Juan 16:33 dice: yo les he dicho estas cosas, que hallen en mí, ¿qué? Paz. En este mundo afrontarán, ¿qué? Aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Todas las aflicciones por las cuales estás viviendo, los problemas que tienen, ¿de dónde vinieron? Del mundo, porque vivimos en el mundo. Pero Jesús aquí te dice que Él ya venció el mundo. Anímate, Él ya venció el mundo. Pero tú vives al contrario, tú vives aburrido y no entiendes que Jesús ya venció el mundo, entonces no vives animado. Vives es en contra de lo que Dios te dijo. Pero si la fe es creer lo que Dios te dijo, entonces ¿por qué no estás animado cuando Él te dijo, anímate, ya vencí el mundo? Y Él no te está negando de que vas a tener estas circunstancias y que van a venir estas situaciones. Él te está diciendo, van a venir, porque si te dicen a ti, no, tú vas a la iglesia, todo se soluciona, recibes a Cristo, sigues yendo a la iglesia y sirves y todo, un color de rosa, eso no es así. Porque aquí mismo lo estás viendo que el mismo Jesús dice que vamos a tener aflicciones. Y esta es una de las palabras más difíciles de escuchar porque uno nunca quiere escuchar que bueno, van a venir aflicciones. Pero estas aflicciones son usadas por Dios. ¿Para qué? Para llevarte a otro nivel, para sacar lo mejor de ti, para hacer de que tú seas la persona que fuiste diseñada a ser. Y lo vamos a ver en la palabra en Job 1:21. Y si me pueden poner la foto de Job. Para los que no saben, Job fue una de las personas que le pasó todo lo que en tu vida tú puedes decir, yo no quiero que eso nunca me pase. A Job le pasó de todo. Entonces, Job terminó en una situación sin nada, sin familia, sin finanzas, sin animales, sin salud. Terminó mal, hasta con una esposa cantaletosa. Ya, o sea, estaba en la mala. Pero Job decidió hacer algo. Ahora, antes de decirles lo que Job decidió hacer, quiero que ustedes se pregunten, cuando tienes una situación, porque alguien te miró mal, porque alguien te dijo bobo, idiota, tonto, te cerró el carro, te pitó 3 veces, o tu esposa de repente no está tan colaboradora contigo como lo debe estar, o tu esposo no se para a sacar la basura inmediatamente cuando tú se lo pides. Entonces pregúntale a Job, Job, no, es que estoy enojada o enojado porque me sucedió esto. ¿Qué te va a decir Job? No, tranquila, que es que yo acabo de perder a todos mis hijos. En ese momento tú entras en perspectiva y dices, de verdad, yo tan bobo, enojándome por estas cosas. O de repente alguien en la iglesia te dijo algo, o se sentó donde te sentabas y es que yo me quería sentar ahí, porque ya mi silla tiene la forma y yo quería estar ahí y te enojaste, entonces ya te vas a ir de la iglesia porque te sentaron en la silla. Ve y habla con Job y pregúntale, Job, ¿será que enojarme porque me sentaron en la silla amerita esto? Hay muchas situaciones que si tú vienes y hablas con Job, él te va a decir, tranquilo, tienes que hacer esto. Entonces, en Job 1:21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Pero lo más impresionante es que dice, bendito sea el nombre del Señor. Así que cuando tú pasas por esas circunstancias, por esas difíciles situaciones, ¿qué haces tú? ¿Te pones a quejarte o te pones a maldecir la situación o a echarle la culpa a tus padres, a tus jefes, a la gente que vende porque nos hizo gastar más de la cuenta? ¿O te paras y sigues con una buena actitud adorando al Señor y bendiciendo al Señor, esperando que Él accione y que Él traiga un de repente en tu vida? Porque si tú no tienes eso claro, entonces no van a venir esos de repentes a tu vida. No van a venir estas cosas las cuales tú estás pidiendo, porque sí, entraste en una situación que mala, la cual tú te metiste ahí
y de pronto entraste en una situación mala en la cual tú no te metiste ahí, pero estás pasando por esa prueba. Pero de las dos Dios te puede sacar. De las dos Dios tiene el poder para sacarte. En las dos no te vas a quedar. Pero depende si tú activas tu fe. Y si tú no limitas a Dios sabiendo que si estás en estas situaciones, piensas que no tienes salida. Si tú limitas tu fe y no le dices, Dios, aunque la embarré en este lado o de repente estoy aquí, no entiendo por qué estoy aquí, pero necesito que tú me saques. Entonces voy a vivir con una actitud alegre, feliz, hablando siempre de tu palabra, siendo positivo al respecto. Voy a seguir hacia adelante o me voy a quejar y me voy a quedar acá en la culpa o me voy a quedar acá hablando mal. Obviamente, estas situaciones vemos de que son situaciones que nos frenan y que nos hacen doler. Pero cuando tú vas a la historia de Job, tú ves cómo es el final de Job. Y es un final maravilloso. Se los dejo de tarea para que se los lean porque no se los voy a contar. Pero es un final donde Job recibe cosas grandiosas y es una historia muy bonita en la cual vemos de que Dios trae restauración a la vida de Job. Esta vida es una prueba de lo que esta vida es una prueba para probar lo que está dentro de ti, para probar de qué estás hecho, de qué estás hecha. Esta vida es un momento que Dios hizo en tu historia para que tú vengas aquí y sepas de qué estás hecho. Y no te dejes caer por las situaciones, no te dejes caer por los errores, sino que sigas adelante. Una vez ya buscándolo a Él, conociéndolo a Él, tú sigas adelante con Él, tú sigas guerreando, tú sigas batallando y no te quedes en el suelo. Para esto nosotros tenemos que tener una fe activa porque Dios espera más de ti. Y Dios espera que tú, que has conocido de Él o que ya llevas un largo tiempo escuchando de Él, que tú tengas una fe sobrenatural, una fe que va en contra de las cosas naturales que tú estás viendo. Para esto, quiero leerles en la palabra en Lucas 7, 6, 9, donde se habla acerca de la fe de un centurión. Dice, Jesús iba caminando, así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle, Señor, no te tomes tanta molestia porque no merezco que entres bajo mi techo. Pero por eso ni siquiera me atreví a presentarme delante de ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo, porque yo mismo soy hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Miren que en este versículo, en el versículo 6, el centurión le llama Señor. Y algo bien importante es que los centuriones eran romanos, pero muchos de estos centuriones también eran romanos que tenían otras nacionalidades y que se volvieron romanos por estar en el ejército romano. Así que para ellos, decirle Señor a alguien era algo como que de vida o muerte para ellos. O de repente ellos creían en otros dioses y llamar a Jesús Señor, no profeta, no maestro, no rabí, sino Señor, era algo de verdad que ellos ya estaban yendo como al límite donde si lo ya estaba llamando Señor era porque tenía una fe tan grande en Él que no podía negarlo. Pero también este centurión hizo algo que lo vamos a ver ahora, lo cual no estaba escrito. Ahora, póngase en el lugar del centurión. El centurión de repente le había llegado a él escuchado de un tal Jesús que había hecho milagros. De pronto, no, es que hay mucha gente allá y se está golpeando la gente. ¿Es por qué? Porque hay un Jesús predicando. Pero el centurión no tenía lo que tienes tú y yo, la palabra de Dios. El centurión no tenía todo lo que nosotros tenemos. Tú prendes el celular y ahí entras a las redes sociales y habla la gente de Dios. Entras a YouTube, habla la gente de Dios. Tienes la Biblia para leerla, vienes a la iglesia, tu mamá te predica, tu tío te predica, tu abuelo te predica. Todo el mundo te habla de Dios y te habla de las maravillosas cosas que ha hecho Dios y de lo grande que ha hecho Jesús. El centurión no tenía ninguna razón para
activar la fe de la forma que lo hizo. Ahora, tú sí la tienes y muchas veces estamos con nuestra fe apagada sabiendo de que tenemos una biblioteca llena de historias y de experiencias con Dios, las cuales podemos usar para ir a activar nuestra fe. También vemos de que el centurión le dice que no entre a la casa de él, porque el centurión no se sentía digno. Él no se sentía de que un hombre como Jesús podía estar con él. Mire que muchas veces en la palabra ni siquiera los discípulos llamaban a Jesús Señor. Llamaban a Jesús Rabí, Maestro, Profeta, el Hijo de Dios, pero no era común que lo llamaran Señor. Así que el centurión estaba sobrepasando un nivel de fe que todavía no habíamos visto. Y seguimos leyendo. Al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Así que ese acto que hizo el centurión de fe, de decirle: no, Jesús, no tienes que tocarlo, porque hasta el momento todos los milagros que había hecho Jesús eran registrados, que él se acercaba a un hombre o a una mujer, los tocaba, les ponía barro, soplaba sobre ellos y eran sanos, los tocaba, pero era en el mismo lugar. Este milagro estaba sucediendo como a distancia. Este milagro estaba sucediendo sin Jesús estar presente, sin poner la mano, sin haber orado al Padre y dicho: Padre, sánalo, sino que en ese momento estaba Jesús obedeciendo a la fe de un centurión, que era un hombre común y corriente como tú y como yo. Ahora, algo muy bonito es en otro evangelio que habla de la misma parábola. En Mateo 8:13 dice: luego Jesús dijo al centurión: ve, que todo suceda tal como has creído. Así que permite que estas palabras caigan en tu mente, en tu cabeza hoy. Que todo suceda tal como ¿qué? Como ha creído. Si el centurión no hubiera creído, entonces hubieras dicho: que todo suceda tal como lo que no creíste. Ahora, si esas palabras fueran para ti, que todo suceda como has creído, entonces necesitamos creer para que cuando Jesús encuentre esa fe en ti, te diga que suceda como ¿qué? Como has creído. O sea que necesitamos creer y necesitamos activar la fe. Mire que él no le estaba pidiendo algo a Jesús común. Le estaba pidiendo algo que nunca se había escrito, nunca se había visto. Era que mandara su palabra. O sea que él estaba diciendo: aún una orden tuya, Jesús, tiene poder a través de ¿qué? Del espacio, a través de paredes. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y la palabra de Dios no necesita un lugar para que se genere. Pero más allá, Jesús estaba en vida, Jesús estaba en cuerpo. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Al Espíritu Santo en cualquier lugar donde alguien lo quiera experimentar, donde lo quiera llamar, donde lo quiera tocar. O sea que nosotros ahorita tenemos una mayor bendición que la que estaba sucediendo en esta historia. Porque Jesús dice: les conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque vendrá otro que va a atravesar espacio, que va a atravesar cuerpo, que va a atravesar lugares. Y vemos cómo es la fe de este centurión. Hoy nos enseña a nosotros a que si nosotros no tenemos una fe creativa, una fe sobrenatural, entonces vamos a estar limitando a Dios. Porque tenemos una situación, tenemos una circunstancia, pero no actuamos en fe de acuerdo a esa circunstancia, sino que simplemente actuamos en incredulidad o no queremos creer de que Dios puede hacerlo. Así que continuamos en la historia y dice: y en aquel misma hora aquel siervo quedó sano. La palabra llegó a su lugar y trajo sanidad a ese siervo. Ahora, ¿cuánto más hoy en día nosotros podemos creerle a Dios sabiendo todo lo que Él ya ha hecho en tu vida? Sabiendo ya
todo lo que Dios te ha salvado, sabiendo cómo Dios te ha liberado de cada situación, cómo Dios te ha traído hasta aquí y cómo para Dios no ha sido difícil de que te tenga donde estás hoy en día. Pero seguimos. El fruto de nuestras tribulaciones. Los apóstoles, después de estar empoderados, Dios los comenzó a usar milagrosamente. Vemos en Hechos 3, 1, 9, donde habla uno de los primeros milagros escritos por Pedro. Dice, un día Pedro y Juan subían al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración, junto a la puerta llamada Hermosa. Había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Pedro estaba en sus primeros pasos llevando los milagros de Jesús. Lo mismo que Jesús había hecho, ahora lo estaba haciendo Pedro. Así que imagínate, empezaron ellos a hacer algo bueno, a hacer algo glorioso, a hacer algo maravilloso. En Hechos 9:33 también muestra la historia donde Pedro llega ante un paralítico que se llamaba Eneas. Allí encontró un paralítico llamado Eneas que llevaba 8 años en cama. Eneas, dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Al instante se levantó. ¿Qué sucedió? Que este hombre fue sanado y en estos momentos Pedro estaba, me imagino que en la gloria. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Nada, estaba haciendo lo bueno, lo que Jesús le había dicho que hiciera. Pero se tiene ahorita que enfrentar en una situación más adelante en Hechos 12:4. Después de arrestarlo, lo metieron a la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en un juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y ferviente a Dios por él. ¿Qué había hecho Pedro? Nada. Estaba haciendo lo bueno, ¿verdad? Estaba orando por la gente estaba recibiendo los milagros, estaban siendo sanados. O sea, Pedro no estaba haciendo nada malo. ¿Por qué tenía que entrar a la cárcel? En una parte de la historia dice que lo azotaron y lo metieron a la cárcel. Así que cuando le ponen todos esos guardas, yo digo, wow, qué increíble. ¿Cómo le tenían de miedo a Pedro, que lo tenían con 4 guardas a todo alrededor y lo tenían bloqueado para que no se fuera a escapar? Pero vemos en esta historia que más adelante dice, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo. O sea, o estaba muy cansado por los golpes que le habían dado, o tenía una paz, tranquilidad de que, porque ¿quién en una situación como esta se acuesta a dormir? En la cárcel, todo golpeado y durmiendo. De repente apareció, uno de los guardias vigilaba en la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Dios dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Y así lo hizo y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Fue golpeado, pero fue liberado como gloriosamente. Ahora, eso fue un de repente de Dios que entró y quitó las cadenas de Pedro. Le abrió la puerta de la cárcel. De la misma forma, nosotros cuando somos puestos en situaciones las cuales no sabemos por qué estamos ahí, Dios puede venir y liberarte.
Dios puede venir y salvarte. Dios puede venir y quitarte esas cadenas. Pero depende de tu actitud y de lo que tú vas a hacer en ese momento y cómo tú te vas a comportar y a quién le vas a dar la gloria. Porque muchas veces con tu actitud de queja, de rabia, le estás dando la gloria a Satanás y no le estás dando la gloria a Jesús. Cuando tú tienes una actitud correcta, una actitud positiva, a pesar de que las situaciones no están bien, en ese momento tú le estás dando la gloria a Dios porque estás confiando en que Él va a hacer algo grande en tu situación. Pero no solamente a Pedro le pasó eso. Ahora vamos a ver Pablo y Silas también en la cárcel. Por lo mismo, parece que por predicar los llevaban a la cárcel. Era común que los llevaran a los discípulos a la cárcel. Esta vez eran otros 2 discípulos que no habían pasado mucho tiempo con Jesús, pero Jesús se había encontrado con ellos y por eso ellos creían y creían de una forma sobrenatural. Lo vemos en Hechos 16:16. Dice, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin, Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron por la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Enseñan costumbres que a los romanos se nos prohíben admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran su ropa y los azotaran. Nuevamente vemos a 2 discípulos haciendo lo correcto, predicando la palabra del Señor, buscando el bienestar de las personas, buscando a quién sanar o cómo llevar la obra de Jesús, y terminan donde azotados, golpeados, rasgados sus vestiduras en la cárcel. Y también nuevamente con cadenas, con grilletes en los pies y privados de su libertad. Dice la palabra en el versículo 25, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. Así que imagínate la actitud de ellos. Estaban en la mala, estaban en la cárcel, estaban todos golpeados. Ahí tenemos una foto que me mandaron ellos de cómo cuando estaban en la cárcel, si la pueden poner. No, el otro, donde están esos. Ahí están hablando, ¿y por qué nos metimos en la cárcel? Nos metimos en este problema. Yo le dije no hablara tanto de Jesús, vio, ahí tiene, no, su culpa y bueno. Pero entonces decidieron que alabar, decidieron un cambio de actitud, decidieron hacer algo que muchas veces nosotros no hacemos. Y es en medio de las situaciones difíciles, revisar nuestra perspectiva y decir, esto está difícil, esto está imposible, esto solamente lo puede cambiar ¿quién? Dios. Y si Dios lo puede cambiar, entonces ahora nos toca ¿qué? Accesar al poder de Dios, conectarnos con Dios y pedirle a Él que cambie estas situaciones en nuestra vida. Así que muchas veces nosotros no nos alineamos de esta forma. Y lo más triste es que si no nos alineamos de esta forma, estamos al borde de evitar un de repente de Dios. ¿Por qué se los digo? Porque a continuación de la historia dice, de repente se produjo ¿qué? Un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Toda situación la cual tú estás viviendo, cuando tú cambias tu actitud, cuando tú empiezas a cantarle, a adorarle, se va a estremecer. Se tiene que estremecer hasta sus cimientos, porque en ese momento que tú le alabas a Dios, Él va a poner la mano en esa situación. Al instante se abrieron ¿qué? Todas las puertas y a los presos se les soltaron
las cadenas. Pero yo digo, ¿será que a Dios se le pasó la mano? Porque era Pablo y ¿quién? Y Silas. Ahora dice que a todos los presos se les soltaron las cadenas. ¿Qué significa esto? Por dos cristianos que decidieron cambiar su actitud, toda la cárcel, gente que no lo merecía, recibió también una libertad. Entonces aquí va, esto es lo más duro. En tu trabajo, en tu casa, en donde tú estás la mayor parte del tiempo, hay gente que no merece los de repente de Dios. Pero tú eres un agente para que esas personas reciban el de repente de Dios. Amén. Pero no puedes dejarte de que eso suceda. Porque tal vez esa persona está al borde de recibir una bendición por culpa tuya. Y tú estás ahí reteniéndote, no lo voy a hacer, mi actitud no va a cambiar. No, Señor, llévatelo, yo no quiero que lo salves. Y Dios está esperando de que tú seas un agente, un instrumento, más allá de lo que tus emociones te digan. Así que continúa la historia, dice, las puertas se abrieron, se les soltaron las cadenas a todos los presos, pero también algo muy importante de esta situación en la que estaba Pablo y Silas. Satanás va a venir a querer ponerte en una situación difícil. Va a querer venir a ahorcarte. Pero lo único que no puede quitarte Satanás es tu adoración. Y es la actitud de tu corazón ante las situaciones difíciles. Él no puede hacer de que tú hagas algo que tú mismo puedes hacer por ti. Así que lo único que no te puedes dejar robar es cómo me voy a enfrentar a esa situación y voy a adorar su nombre a pesar de la situación que estás viviendo, a pesar de la circunstancia que estás viviendo, a pesar de lo que estás atravesando. Amén. Así que dice, al instante se abrieron las puertas, se soltaron las cadenas, el carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó. Entonces, este Pablo tenía una espiritualidad al máximo. Porque primero no se voló, no salió corriendo. Y segundo, este guardia de pronto fue el que lo arrastró por toda la plaza y lo pateaba y lo escupía. O de pronto fue el que lo metió a la cárcel, le puso las cadenas y lo tiró y le pegó. O uno de los que los azotó o que le decía por la reja, cristiano feo. Algo. Pero yo hubiera salido corriendo y cuando él estaba a punto de matarse, yo hubiera hecho, la venganza es del Señor. Viste por haberte metido conmigo, hubiera salido corriendo y ahí. Bueno, ustedes de pronto son más espirituales que yo, pero yo sí lo hubiera dejado que muriera ahí. ¿Para qué me molestó? ¿Para qué me metió con un cristiano? ¿Sí o no? Pero Pablo dice, no te mates. Estamos todos, tranquilo. Vio más allá. Usó la misericordia que en ese momento de pronto no la tenía, como muchas veces nosotros no tenemos la misericordia, muchas veces ante las personas que están al lado de nosotros, o las personas con las que trabajamos, o donde vivimos, o con nuestros padres, y vino y dijo, no te mates. Extendió misericordia para que este hombre no muriera, porque había un propósito mayor en la vida de este hombre. Había un propósito más grande en esa historia, y era de que toda su familia conociera del Señor. Así que de la misma forma, cuando tú tienes una situación en la cual necesitas aplicar misericordia, es en ese momento en que posiblemente haya una historia mayor detrás de ese acto de misericordia. Y necesitas identificarlo. Yo lo hubiera metido a la cárcel, le hubiera cerrado, le hubiera puesto las cadenas y lo hubiera dejado ahí. Y ya, y se acabó. Pero Pablo de repente va y habla con él. Y él le dice, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y ahí él se convierte. Pero no solamente eso. Les dice, camine. Vamos que también hay un poco de gente por acá que necesita convertirse. Y los lleva ¿a dónde? A su casa. Imagínense esa escena que llega su esposo a medianoche con presos a decirle, no, es que vamos a hablar de Jesús. ¿Ya? O sea, eso era un momento raro, extraño. Pero aún así llegó y esa familia también recibió todos de Jesús. Todos recibieron la salvación
por Pablo haber tenido un acto de misericordia. Pero no solamente eso, el soldado romano, el guardia, se quería quitar la vida porque nadie le iba a creer. ¿Quién le iba a creer que él iba a venir con ese cuento de que no, imagínense que yo estaba dormido y las cárceles se abrieron y los presos se fueron y las cadenas se cayeron? O sea, con ese cuento a otro. O sea, él era mejor muerto que salirle con ese cuento a su autoridad. Así que ya veíamos que estamos viendo por ojos del soldado romano que esto fue algo milagroso en lo cual Dios estaba obrando en la vida de Pablo y Silas. Pero no solamente la historia acaba aquí, sino que a ellos los querían sacar y decirle, listo, ya como sucedió esto, váyanse. Pero la historia continúa, dice, luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó, les lavó las heridas, enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho con toda su familia por haber creído. Al amanecer los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a estos hombres. El carcelero entonces informó a Pablo: los magistrados han ordenado que te suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros, que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado en la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondidas. Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Así que ellos hubieran podido en ese momentico salir. Yo digo, wow, increíble, porque los estaban dejando salir y aún así ellos dijeron, no, a mí me tienen que sacar el que me metió. Pero eso que nos dice a nosotros, que muchas veces tú puedes poner una demanda en la situación de acuerdo a tu actitud. Si has tenido una buena actitud, si has obrado bien, si estás obrando bien, si estás caminando y caíste en algo porque te descuidaste, porque cometiste un error, tú puedes levantarte y decirle: Señor, yo no quiero que me saquen de esta forma, yo quiero que me saques de esta situación por la puerta grande. Tú puedes poner una demanda en la situación porque tú puedes hablarle a Dios para que Él haga que la situación no solamente se solucione, sino que se solucione de una vez por todas y se solucione bien. Así que ellos vivenciaron un milagro y vivenciaron un de repente de Dios. Con su actitud estaban haciendo lo correcto y vieron un de repente de Dios. Tú también puedes experimentar ese de repente de Dios. Tú también puedes hacer que otras personas reciban ese de repente de Dios. Pero depende de que tu actitud cambie o tu actitud siga conectada con la fe con Jesús. ¿Te la pasas quejando o vas ahorita a alabar? ¿O vas a alabar al Señor porque a pesar de la situación y de la circunstancia en la que estás, tú le encuentras de que sí, la situación está mala, sí, la circunstancia está mala, pero tú le encuentras una razón para que Dios venga y opere y haga la obra en ti? O tú puedes caminar hacia tu de repente empoderado, sabiendo de que ese de repente está esperando por ti. Pero necesitas tener esa actitud, la cual se conecta con Dios para hacer y vivir de acuerdo con Él. Es emocionante experimentar los de repentes, pero como lo vemos en esta historia, hay veces que esos de repentes no ocurren como nosotros lo estamos esperando. Estos de repentes que vivió Pablo, los de repentes que vivió Pablo y Silas, Pedro, esos de repentes ocurrieron en una situación hostil, en una situación difícil. Y tú todavía de pronto te estás preguntando, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Dios está permitiendo esta situación para que Él se manifieste y para que tú salgas mejor de lo que entraste, para que tú salgas más victorioso, para que tú salgas con una fe más fuerte, para que tú salgas entendiendo del propósito que Él tiene antes de que entraras en esta situación. No podemos solamente basarnos en los malos resultados.
Porque muchas veces por las cosas malas que nos han ocurrido, pensamos que de aquí en adelante todo nos va a salir malo. Porque tenemos y nuestra mente tiene una capacidad de recordar las cosas malas, las cosas que nos han hecho daño, más que las cosas buenas. Si yo te digo a ti cuántas cosas malas o cuántos problemas te han pasado, tú me los puedes contar cada uno, pero si te digo cuántas veces Dios se ha manifestado en tu vida, tú tienes que empezar a pensar, allá una vez que no tenía y me solucionó, una vez que casi me matan y de repente no pasó, y tienes que empezar a buscar, y cuando vemos, hay muchas ocasiones en las cuales Dios ha obrado a favor de ti, hay muchas ocasiones en las que Dios ha estado de parte de ti, pero se te han olvidado. Entonces vives con todo el recuerdo de lo malo, vives con todos los malos resultados, pensando de que eso va a determinar tu futuro. Muchas veces las cosas no nos salen como nosotros las esperamos. Pero de los dos lugares donde nosotros nos hemos metido, si nos metimos en una situación difícil porque caminamos hacia ella, o si nos metimos en una situación difícil porque Dios nos está permitiendo que entremos en esa situación difícil, de los dos lugares Dios nos puede sacar de ahí. Tenemos que levantarnos y cambiar nuestra actitud. Tenemos que activar nuestra fe. Vivir de acuerdo a lo que Dios habla en tu vida. ¿Y qué es lo que Dios habla en tu vida? Que Él te ama, que Él te anhela, que está contigo, que no eres un fracaso, que no eres un error, que tu futuro es mejor que tu pasado, que no eres el resultado de tu pasado, que lo que tú vas a hacer de ahora en adelante no se va a igualar a lo que hiciste en tu pasado, que tu familia, que todas las personas a las cuales tú te acercas van a ser bendecidas porque tú vas a cambiar tu actitud. Y por último, Dios te dice, ¿alguna vez te he fallado? Porque muchas veces nosotros vivimos pensando que como las cosas no nos salieron bien, no, es que Dios me falló. No, es que Dios se le acabó el poder. No, es que Dios ya no me ama. No, es que Dios... Y empezamos a poner una clase de cosas en Dios que Él no es. Hoy Dios quiere que sepas que si entraste en una situación difícil por tu propia cuenta, porque sí, muchas veces caminamos en ellas, cometemos errores y terminamos en un enredo el cual nos metimos ahí. Pero también muchas veces estamos en momentos difíciles que no entendemos por qué estamos ahí. De pronto por hacer lo correcto terminamos en una cárcel, terminamos con cadenas, terminamos peleados con alguien por hacer lo correcto. Pero de los dos lugares, Dios tiene el poder para sacarte y no te ha fallado. Y tú no vas a ser la excepción, tú no vas a ser esa persona que dice, no, Dios a mí sí me ha fallado, porque Él no puede fallar, no existe en Él. En Él lo único que hay es bendición y poder para ti. Nos alegra que nos hayas acompañado. Si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que te invitamos que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.